Shabbat Shalom, es de la congregación 20 Finales del sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con una nueva parashá, la parashá número 24. Esta parashá es la parashá que se encuentra en el Sefer, en el libro Vayikra, Levíticos 1:1 al capítulo 5, versículo 26. Levíticos 1:1 y al capítulo 5, 26. Y esta parashá tiene un significado, y él llamó, es el mejor significado que se le pudo dar, y él llamó. ¿De qué se trata esta parashá? Pues esta parashá Vayikra, que inicia el libro de Levítico de Vayikra, el tercer libro, detalla las leyes de los korbanot. Korbanot son ofrendas y sacrificios en el santuario, estableciendo el mecanismo de acercamiento a Elohim. Yahweh llama a Moshe para enseñarle los 5 tipos de ofrendas, que son las ofrendas principales, que es la olá, que es holocausto, la minjá, que es harina, shelamín, que es la shalom, hatat, que es pecado, y asham, que es culpa. De esto es lo que nos hablan estos 5 capítulos. Vamos, ¿verdad?, a resumir lo más que podamos sobre esta parashá, y así sacar el extracto verdaderamente de lo que nosotros queremos aprender en esta parashá. En el capítulo 1 y versículo 1 y 2 nos dice que Yahweh llamó a Moshe y le habló desde la carpa de reunión, diciéndole: háblale al pueblo israelita y diles: cuando alguno de ustedes presente una ofrenda de ganado para Yahweh, debe escoger su ofrenda de la manada o del rebaño. Finalizamos con la última orden a los israelitas en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, donde nos decía que siendo fuertes y fortalecidos. ¿Para qué? Para iniciar una nueva y hermosa manera de enriquecer el entendimiento que vamos teniendo acerca de Yahweh, el reino, el plan de la Torá, su pueblo y las promesas. ¿Ven? Entonces terminamos con un mejor conocimiento del santuario o la carpa de reunión, y logramos de forma única y maravillosa visualizar al Mashiach en todo su esplendor en la representación misma del santuario. La Torá nos va llevando de área en área y de tópico en tópico a tener el mejor entendimiento de las cosas ocultas en todo lo relacionado con la Kehuna es el sacerdocio y su lugar de oficio. Ahora, a través de las ofrendas vamos a conocer otro poderoso tópico de las profecías concernientes a la redención, pero ahora con una perspectiva desde las mismas que víctimas. ¿Quiénes eran las víctimas? Los animales inocentes para el sacrificio. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que el principio fundamental del acercamiento al poderoso, el cual es mediante las ofrendas. Y hoy en día, sin templo ni altar de sacrificio, el requerimiento es igual. Dice Romanos capítulo 12 y versículo 1: entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de la misericordia de Yahweh, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Yahweh. Y esto le complacerá a él, y es la lógica adoración al Mishkan, al templo, para ustedes. Continuamos en el versículo 3, donde nos dice: si su ofrenda es una ofrenda quemada de la manada, hará su ofrenda de un macho sin tacha, lo traerá a la entrada de la carpa de reunión para que se acepte en favor suyo delante de Yahweh. No solo corresponde el escoger la ofrenda de acuerdo con el patrón de la Torá y la condición de excelencia de esta. Estas palabras sin tacha son muy conocidas por todos los que mediante el cristianismo aprendimos que nuestro Mashiach espera de nosotros la misma condición. En Efesios capítulo 5 y versículo 27 dice: para presentársela a sí mismo como una congregación esplendorosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea kadosh y sin falta, o sea, y sin tacha. Todo esto es mediante lo que Kefas, lo que Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
esa misma persona tenía que traer al altar del sacrificio, tener una ofrenda y traerla a ese altar del sacrificio. Es decir, que no solo era un acto voluntario, sino era sujeto a un compromiso completo de llevarla hasta el altar. Y estos son los elementos de compromiso que hacen que particulares dichas ofrendas. Tenemos ofrenda de ¿qué? De ascensión y oblación. Las dos se conocen como korbanot, plural de corbán, y las cuales tienen un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito específico? Acercamiento, un acercamiento al Creador. ¿Para qué? Para tener un claro entendimiento de cómo se clasifican las ofrendas. Nosotros es necesario reconocerlas. Y en este libro del Sefer de Vayikra, libro de Levítico 7:37 leemos: tal es la ley de la ofrenda, o la toratot de la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de ordenación y el sacrificio de bienestar. Nos lo dice, ¿verdad?, en Levítico 7:37. Entonces la número 1, que es la olá. Olá es la ofrenda de ascensión, que es quemada. Eso está en Levíticos 1 al 17 y el 6, 8 al 13. También tenemos la de minjá, que es oblación, que es ofrenda de comida. La encontramos también en Vayikra, capítulo 2, versículo 1 al 16, y el capítulo 6, 14 al 18. La minjá es ofrenda de los pobres. La ofrenda de los pobres. Imagínese usted. La número 3, hatat. Hatat, que es ofrenda por el pecado. Esta ofrenda, ¿verdad?, la vemos en Levítico, en Vayikra 4, 1 al 5 y 13, y el capítulo 6, 24 al 30. Asham, que es la próxima, es ofrenda, ¿por qué? Por la culpa. Esta está en Levítico 5, 14 al 16 y el 7, 1 al 10. También tenemos las miluín. Miluín es ofrenda de ordenación o consagración. Éxodo, Shemot 29, 1 al 37 y Levíticos, Vayikra 6, 19 al 23. Tenemos también la shalamín, S-H-L-A-M-I-N, shalamín, que esa es ofrenda de shalom, ofrenda de paz o bienestar. Esa está en Levíticos 3, 1 al 17 y el 7, 11 al 36. Un holocausto, el holocausto era olor grato, expresa una total dedicación a Elohim. La palabra holocausto viene del término olá, que significa escalón, grada o ascendiendo o subiendo en humo. O sea que este sacrificio se consumía totalmente, por lo que se conocía como la ofrenda del todo quemada. Y este sacrificio presenta una figura completa de la vida aceptable y perfecta de nuestro bendito Salvador. En el libro de Ibrim, Hebreos capítulo 9 y versículo 14, dice: cuanto más la sangre del Mashiach, que mediante el Ruach, el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Y también en Efesios 5:2 dice: y anden con amor, como el Mashiach también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Yahweh. O sea que cada ofrenda debía corresponder rigurosamente al nivel de posibilidades de cada adorador. Nos dice en Levíticos capítulo 12 y versículo 8: si sus recursos, sin embargo, no le alcanzan para una oveja, traerá 2 tórtolas o 2 palomos, uno para ofrenda quemada y el otro para ofrenda por el pecado. El cohen hará expiación en favor de ella y quedará pura. También en Levítico 1:14 dice: si su ofrenda para Yahweh es una ofrenda quemada de ave, escogerá su ofrenda de tórtolas o pichones. Lucas 2:22 al 24 dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Torá de Moshe, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo a Yahweh, o sea, hacia el poderoso, y para darle ofrenda conforme a lo dicho en la Torá de Yahweh: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma.
O sea que de este modo nadie quedaba excluido debido a su condición de pobreza. Todos tenían que traer ¿qué? Lo mejor. Ahí no había una excusa. No, yo no tengo chavo, yo no puedo, que no esto, no. Esto era como por categoría, ¿verdad? Entonces, todo el mundo tenía que traer y dar lo mejor. Dice el libro de Malaquías en el capítulo 1 y versículo 14, una maldición sobre el engañador que tiene un macho sin tacha en su rebaño, pero para sus votos sacrifica un animal defectuoso para Yahweh, porque yo soy un gran rey, dijo Yahweh de los ejércitos, y mi nombre es reverenciado entre las naciones. O sea que la ofrenda era traída de forma personal. Eso no era que yo traigo esto por ti, por mí, no. Personal. Era una ofrenda que tú mismo ibas a llevar. Y esto nos recuerda que nadie puede adorar por nosotros. Cada uno debe identificarse con el sacrificio de forma personal. Como también dice Efesios capítulo 1 y versículo 6, para que alabemos el esplendoroso favor que nos dio gratuitamente en el amado, en el Creador, ¿verdad? Bendito el poderoso. Al poner entonces nuestra fe personal, somos ¿qué? Aceptos, ya que Yahshua pagó nuestra deuda. O sea que la víctima, ¿qué pasaba con ella? Era desollada, era dividida, comprobando así la perfección interna, porque no podían llevar también animales enfermos y que estuvieran por dentro llenos de pus y todo eso. No, tenía que ser unos animales que estuvieran perfectos. Y entonces esto era ¿qué? Así tenía que ser, a la perfección interna y externa también del sacrificio. Por fuera no podía estar sin un ojo, no podía estar todo, ¿verdad?, llagoso, no podía estar todo pelado, no podía estar enfermo. Tenían que dar ¿qué? Lo mejor. O sea que el Cordero nuestro, que es el Mashiach Yahshua, dice el libro de Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8, y le rindieron homenaje todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Imagínense, desde la fundación del mundo. Yohanan 8:29 dice, porque el que me envió está conmigo, el Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. O sea, que en la obediencia que está ¿qué? La bendición. Entonces, el Padre siempre estuvo satisfecho ¿con qué? Con su vida. Eso nos habla Maquitiyahu, capítulo 3, versículo 16 al 17, donde dice, después de sumergirse, Yahshua subió enseguida del agua. Entonces el Shammai en el cielo se le abrió y vio el Espíritu, el Ruach de Yahweh, que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz del Shammai en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. También en Mateo 17:5 dice, todavía estaba él hablando cuando una nube brillante les hizo sombra y se oyó una voz que salía de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Pero dijo algo importante, escúchenlo a él. O sea, Efesios 1:6 nos dice, para que alabemos el esplendoroso favor que nos dio gratuitamente en el amado. O sea que somos aceptos no en nuestros méritos, sino en los que, en los del Cordero. Primera de Corintios 1:30 dice que por él están ustedes en el Mashiach Yahshua, a quien Elohim hizo para nosotros sabiduría, justificación, consagración y redención. Imagínense cómo es el Mashiach delante de los ojos de nuestro Abba Kadosh. El versículo 5 dice, el toro será sacrificado delante de Yahweh, y los hijos de Aarón, los cuales ofrecerán la sangre, rociando la sangre contra todos los costados del altar que está a la entrada de la carpa de reunión. Esta sangre, establecida desde un principio para ser rociada y como marca expiatoria por los pecados, solo mostraba diferencia en el tipo de animal que se presentara y por las razones económicas que envolvieran al dueño y presentador de dicha ofrenda. Sin importar los parámetros causales de pecado, era necesario todo este derramamiento de sangre como una demanda de parte del poderoso para ejecutar el pago por la falta. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22 nos dice, de hecho, de acuerdo con la Torá,
Casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y quizás parezca pretencioso decirlo, sin embargo, el comentario de este verso en la Biblia Kadosh, en la escritura Kadosh, dice: por mucho que en el judaísmo ortodoxo niegan Mashiach, Yahshua, ellos no han tenido perdón de pecado por los últimos 2000 años. ¿Por qué? Porque no hay templo. Y el único lugar donde podían hacer sacrificio de sangre era ¿en dónde? En el templo de Jerusalén. Continuamos en el versículo 6, donde dice: la ofrenda quemada se desarrollará y se cortará en trozos, o sea, en pedazos. Este pasaje nos da una idea de cómo el poderoso ejecuta el cambio por pedazos, o sea, en trozos, poco a poco en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos va solicitando una entrega total. ¿Pero cómo? Por áreas. Nos pide, ¿verdad? Primero que nuestro pensamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar y hacer, y nuestra forma de caminar mientras avanzamos en los propósitos, ya sean personales, familiares, laborales, financieros o sentimentales. O sea que Él poco a poco nos va tomando como elementos exclusivos de su propiedad para sus propósitos eternos. O sea que no podemos caminar con Él sin renunciar a todas las cosas en nuestra vida, como lo muestran estas ofrendas. Y sí, debe ser una vida que sacrificial. Usted se debe de ¿qué? Dar en sacrificio. El libro de Matityahu, capítulo 7 y versículo 14 dice: pero es una puerta estrecha y un arduo camino el que lleva a la vida, solo unos pocos lo encuentran. ¿Por qué dice que solo unos pocos lo encuentran? Porque lo está diciendo ahí el mismo texto, porque es un camino arduo, es un camino, ¿verdad?, que para uno poder entrar por esa puerta estrecha tiene que llevar una vida consagrada. Y entonces a veces es difícil poder, ¿verdad?, en estos tiempos llevar esa vida así, pero nada es imposible ¿para qué? Para aquel que cree. Y el comentario al verso de la Biblia Kadosh, de la Torah Kadosh, esta declaración se aplica a aquellos los que están en todas las naciones, ya sean Efraín, Yahudá o extranjeros. Dice en Romanos capítulo 11 y versículo 5: así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente escogido por un favor. O sea, que Shaul habla acerca del remanente de Israel que será salvo, y esta puerta es Yahshua y la observancia de la Torá. Aquel que no ha renunciado a nada en su vida regular y no está interesado en dejar todo aquello que Yahweh le está pidiendo y no se ha presentado como ofrenda de elevación y olor grato a Él, no olvidemos entonces que Romanos capítulo 2 y versículo 1 nos dice: así que hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su servicio racional. El versículo 7 nos dice: los hijos de Aarón el Cohen pondrán fuego en el altar y le echarán leña al fuego. Según el Midrash, el fuego nunca dejó de estar encendido sobre el altar hasta que fue construido el templo en Jerusalén. Y ese fuego había caído ¿de dónde? Del Shamaim. Cuando el templo de Salomón fue construido, cayó también fuego de nuevo desde los cielos, desde el Shamaim sobre el altar. O sea que los Kohanim mantenían el fuego todo el tiempo. Y ese fuego cesó en los días del rey Menashe. Sin embargo, la Torah misma dice aquí que los Kohanim tienen el mandamiento de poner leña y encender fuego sobre el altar, trayendo de lo que era común. Rashi entonces complementa lo anterior con lo del doctor que hace su comentario. El fuego es una clase de energía. Para que un sacrificio sea aceptable, tiene que ser dado con alegría, con entusiasmo, con un fuego en el corazón, que es el fuego del amor, como está escrito en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 8 y versículos 6 al 7. Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu base, tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorable como el Sheol, los ceros, sus destellos de fuego, la llama de Yahweh. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo negarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor,
de cierto lo menospreciarían. Y esto nos enseña que Yahshua murió con alegría y con un fuego de amor en su corazón. Y esto también se ve en el Salmo 118, 24. Y que él cantó en el día cuando murió, Matitiyahu 26, 30. O sea que lo mismo pasó con la Akedah. Akedah es atadura de Yitzhak. Tanto Abraham como Yitzhak estaban ¿qué? Alegres en sus corazones en el momento del sacrificio. Eso usted lo ve en Bereshit 22. O sea que los sacrificios solo son aceptados cuando está el fuego de la alegría y el amor en el corazón. Por esto no se podía ofrecer vino sin alcohol en el templo, porque tenía que ser fermentado, debía tener fuego. Números 28, 7. El versículo 8 dice: y los hijos de Aarón, los Cohen, colocarán los trozos con la cabeza y la grasa era el cebo, sobre la leña que haya en el fuego sobre el altar. Lo primero en ofrecerse de la ofrenda, aparte de la sangre, es la cabeza del animal. La primera letra del alefato hebreo es la Aleph y significa cabeza de toro, uno y lo primero. Así que lo primero que se da es que la cabeza. La cabeza del toro representa la mente del hombre, que es lo que primero hay que entregar a la Abacadosh para ser quemada, como está escrito en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh como su servicio o culto racional. No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. ¿A qué se está refiriendo? Acá arriba, ¿verdad? A la rosh, a la cabeza. De modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. O sea que el cebo sobre la leña, el cebo es un tipo de grasa que protege las entrañas. Y hay 3 tipos de grasas en el cuerpo. Número 1, la energía acumulada en forma de grasa, principalmente debajo de la piel, de la dermis o la epidermis. La grasa colorada que produce calor en el cuerpo, que es la grasa colorada que quema las calorías de los alimentos. Los bebés tienen mucha grasa colorada. Y una persona que se engorda sin comer muchas calorías tiene falta de grasa colorada en su cuerpo. Una persona que come mucho y no engorda tiene mucha grasa colorada en su cuerpo. Hay muchos que quisiéramos ser así, ¿verdad? Que usted come y come y come, pero usted no engorda. Y el cebo que cubre las entrañas es con el fin de protegerlas de golpes y vibraciones dañinas. O sea que el cebo que protege las entrañas es el que se ofrece en el altar. Se coloca encima de la cabeza del toro para cubrir el corte y según Rashi es para mostrar respeto hacia el Altísimo. El versículo 9 dice: sus entrañas, sus patas se lavarán con agua y el Cohen lo convertirá todo en humo sobre el altar como ofrenda quemada, ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Nos dice el doctor Vlad, dice: las entrañas y las patas son lavadas en agua y luego quemadas en el fuego del altar. Entonces el sacrificio es agradable para Yahweh. No es que el Creador esté disfrutando del sacrificio de un animal inocente que es quemado hasta ser calcinado. O sea, su carácter no es sádico, porque mucha gente pensará eso, ¿verdad? Tampoco tiene necesidades de los sacrificios, como está escrito en el Salmo 57 al 13, que dice: oye, pueblo mío, y hablaré, Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Yahweh, tu Elohim. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus ofrendas de ascensión que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. O sea, nosotros no tenemos nada. Nosotros somos mayordomos porque todo es de Abba. Dice: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toro, beber sangre de machos cabríos? El olor grato delante de él no mana del animal cruelmente sacrificado.
sino del corazón de la persona que lleva el sacrificio a Yahweh. Si el corazón del hombre no está entregado a él, su sacrificio no es agradable. Por eso está escrito que Yahweh miró con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea que, en primer lugar, miró ¿a quién? Miró al hombre. Y luego él extendió su mirada hacia su ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda es una expresión de un corazón que ama. Entonces todo esto apunta al Mashiach Yeshua, quien de igual forma, siendo figura y arquetipo de todas las ofrendas de derramamiento de sangre, se manifiesta como la ofrenda más elevada, única y con todas las características innegables del cumplimiento de las exigencias de justicia que la Torá requería para ser perfecta y agradable a Yahweh. Entonces, ¿cómo hacemos esta aplicación personal de esta ofrenda de ascensión? La ofrenda de la olá, representa la entrega total de nuestras vidas. Le damos todo lo que somos a Yahweh, nos damos nosotros mismos a Él. No damos en primer lugar lo que tenemos o lo que podamos lograr, sino a nosotros mismos como ofrenda de ascensión. ¿Para qué? Para ser consumidos delante de Él y no tener nada para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos pertenecemos. Te da una vida nueva. O sea que en el momento de la entrega somos presentados ante Él para luego poco a poco experimentar la olá, empezando por darle nuestra vida. O sea, nuestra vida es representada ¿qué? Representada por la sangre. Y después de darle nuestra vida, Él nos va ¿qué? Nos va partiendo en trozos. Primero toma nuestra cabeza, nuestra mente y la quema hasta que no quede nada de lo nuestro. Entonces nuestra tefilá, nuestra oración será, ¿verdad? Dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Las cosas no son de la manera que yo las entiendo, sino según lo que tú entiendas y según están reveladas en tu Torá. O sea, no se haga como quiera yo, sino como quieras tú. O sea que entonces, el siguiente paso del sacrificio de nuestro ser es cuando es quitado el cebo, aquella protección que cubre nuestras entrañas, o sea, nuestros motivos, intenciones y sentimientos. Y de esa manera somos hechos ¿qué? Vulnerables. Nuestra insensibilidad hacia lo divino es eliminada. Y esto se puede comparar con la circuncisión del corazón. Deuteronomio Devarim 10:16. Y también puede ser comparado con la eliminación del muro de protección de argumento alrededor de las emociones y la mente de una persona, como está escrito en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Pues dice, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulación y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento del Elohim, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mashiach, y estando preparado para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. O sea, que este texto nos enseña que toda desobediencia en la sociedad puede ser combatida y destruida por una comunidad que ha tenido la experiencia de la olá, el sacrificio de ¿qué? De ascensión, una entrega total, en la cual los argumentos de desobediencia han sido quemados en el fuego divino. O sea, el mundo está como está, ¿por qué? Por la falta de obediencia en las comunidades de los hijos de Yahweh. Y el siguiente paso de la ofrenda de ascensión es que las entrañas y las patas son lavadas ¿en qué? En agua, lo cual representa el proceso de purificación por la Torá, como está escrito en Yohanan 15:3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en Efesios 5:26 dice, para separarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Qué palabra? La Torá. O sea que las entrañas representan los motivos, las emociones, los deseos, y las patas representan nuestra conducta, el caminar, nuestro estilo de vida. Nuestros motivos y nuestra conducta también tienen que ser purificados por la Torá para poder ser ofrecidos
delante de Yahweh como un olor agradable. Yahweh nunca acepta nuestros deseos sin haberlos purificado por la Torah. Tampoco acepta nuestro estilo de vida sin la purificación por la palabra. Todo tiene que pasar por una corrección. Esa corrección se llama ¿qué? Tikkun. Mediante el proceso del estudio de la Torah, dirigido por ¿qué? Por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Yahweh. En las Escrituras, tanto la Torah como el Espíritu son simbolizados por el agua. ¿Y el agua qué te hace? Te limpia. O sea que en la Olá todo tiene que ser ¿qué? Quemado. Y esto significa que no puedes dejar nada de tu vida para ti mismo si vas a ser agradable para Yahweh. Todo tiene que ser entregado a tu Padre Celestial, pieza por pieza. O sea que cuando tú te presentas a Yahweh por primera vez, que te presentas con alegría, con el deseo de servirle, de ser un siervo, de ser su amigo, Él recibe tu vida y te da una nueva en lugar de la que tú le estás entregando. O sea que esa vida nueva es la vida de resurrección por medio de Yeshua el Mashiach. Y luego te va ¿qué? Te va reclamando parte por parte, profundizando la entrega hasta que no quede nada de ti mismo. Y solo depende de ¿qué? De la nueva vida de resurrección que hay en el Mashiach. Cuando hayas llegado a ese nivel de la ofrenda de ascensión, estarás entonces sintiendo y diciendo que tu vida no significa nada para ti. Como está escrito en donde, en Hechos capítulo 20, versículo 24, dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí de la don Yeshua, para dar testimonio solamente de las buenas nuevas de la Hanan, de la gracia de Elohim. En Matitiyahu 10:39 también dice: el que ha hallado su vida, la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Lucas 22:42 está escrito diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así tenemos nosotros que decirle al Abacadosh, que no se haga mi voluntad, porque a veces nosotros somos voluntariosos y queremos hacer lo que nos viene en gana y queremos vivir como nos da la gana y hacer las cosas como queremos, pero no nos damos de cuenta, ¿verdad? Que la Escritura dice que Yahweh dirige nuestros caminos, pero el camino el cual el hombre escoge, dice que por ahí mismo lo guían, por ahí mismo lo llevan, porque tú tienes que ser ¿qué? Darte ¿qué? Darte en sacrificio y voluntariamente. Yahweh no quiere nada obligado. Tú tienes todo que hacerlo voluntariamente de parte tuya. Dice el versículo 14: si su ofrenda para Yahweh es una ofrenda quemada de aves, escogerá su ofrenda de tórtolas o pichones. Esta ofrenda no solo tenía propósitos específicos por culto o consagración, sino que también la oportunidad de que todos, por más pobres que estuvieran, tenían la posibilidad de llegar a ser agradables a Abacadosh. Recordemos en las aplicaciones de las ofrendas que comentábamos que Abacadosh no mira a qué, no mira al animal, sino que mira qué, el corazón de aquel que lleva el animal. Levítico 12:8 dice: si sus recursos sin embargo no le alcanzan para una oveja, traerá 2 tórtolas o 2 palomos, uno para ofrenda quemada y el otro para ofrenda por el pecado. O sea que el Cohen hará expiación en favor de ella y quedará limpia. Por eso era que pedían 2. Y esto fue lo que hizo Miriam, la madre de Yeshua, lo ordenado para todos los pobres en Israel. Lucas 2:22-24. Cuando llegó el tiempo de la purificación, de acuerdo con la Torah de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentárselo a Yahweh, tal como está escrito en la Torah de Yahweh: todo primogénito varón será dedicado a Yahweh. Y también para ofrecer sacrificio, un par de palomas o 2 pichones jóvenes, según lo requerido por la Torah de Yahweh. O sea, tienes que ¿qué? Consagrarlo al poderoso. Pasamos entonces al capítulo 2, versículo 1 al 2, donde dice: cualquiera que traiga una ofrenda de grano para Yahweh, hará su ofrenda de harina fina, verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella. Es un sacrificio. Él la traerá a los hijos de Aarón, los Cohanim. El Cohen tomará un puñado de harina fina de ellos junto con su aceite de oliva y todo el incienso, y hará esta porción de recordatorio subir
en humo sobre el altar como ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Yahweh. Según Rashi, estaba permitido para un israelita entrar 11 codos, o que eso equivale a 5.5 metros, en el atrio del santuario desde la entrada. Desde allí el Cohen dice que tomaba un puñado, la cantidad que cabe en los 3 dedos centrales de la mano, y los quemaba en el altar junto con todo el incienso. O sea que el resto era comido por los Kohanim, y esta ofrenda la llamamos oblación, y corresponde a una ofrenda que se presentaba en forma de torta que podía ser horneada, frita o hervida. O sea que se elaboraba con flor de harina, es decir, con harina cernida más fina y de mayor calidad, y entonces esto resaltaba la vida sin aspereza del Mashiach. Matitiyahu 11:29 dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas. Y resalta también la suavidad de su carácter. Esta harina debía ser puesta al fuego, señalando así el sacrificio del Mashiach. Sobre esta que pasaba se derramaba el aceite entonces. Levítico 2:1 dice: cuando una persona presenta una ofrenda de harina a Yahweh, su ofrenda será de harina selecta, vertirá aceite sobre ella, le pondrá incienso, y era el símbolo del Ruach de Elohim. Yohanan 1:32 también dice: además, Yohanan dio testimonio diciendo: he visto el Espíritu bajar del cielo como paloma y posarse sobre él. Primera de Yohanan 2:27: y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de él, permanecen ustedes y no tienen necesidad de que alguien les enseñe, pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en él. También Hechos 10:38 dice: me refiero a Yeshua de Nazaret, al que Yahweh ungió con espíritu de Kadushá, espíritu de santidad, y con poder, y estuvo haciendo bienes por todas partes y curando a todos los oprimidos por el acusador, porque Elohim estaba con él. Hebreos 9:14, los estoy llevando a través de la Torah para que usted vea que lo que estamos hablando sobre esa ofrenda de oblación. Dice: cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Además de lo anterior, se le colocaba incienso, compuesto aromático que representaba la fragancia, la pureza, dignidad y reverencia, asociando todo esto con la oración y la alabanza que debemos elevar a Elohim. Dice Apocalipsis 5:8: cuando tomó el rollo, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que representan las oraciones de los Kadoshim. Apocalipsis 8:3-4 también nos menciona que otro mensajero vino y se puso de pie ante el altar. Tenía un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadieran a las oraciones de todos los Kadosh sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso con las oraciones de los Kadoshim subió de la mano del mensajero en presencia de Yahweh. Mucha gente dice: ay, es que yo oro y mi oración se queda, yo creo que en el techo. No se queda en el techo. Dice ahí que son ¿qué? Recolectadas en ¿qué? En copas delante del Poderoso. También dice en Lucas capítulo 22, versículos 42 y 44: Padre, si quiere aparta de mí este trago, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Lucas 23:34 dice: y Yeshua decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suerte. O sea que la ofrenda no podía tener levadura tampoco, que es el símbolo de la corrupción. Isaías 53:9 dice: dispusieron con los impíos su sepultura, con el rico su tumba, aunque no había hecho ninguna injusticia ni había hablado falsedad. Hechos 13:27 dice: en cambio
a quien Yahweh levantó, no vio corrupción. Imagínense qué ofrenda fue el Mashiach. El versículo 8 de ese capítulo 2 dice: cuando presentes a Yahweh una ofrenda de comida de grano hecha de cualquiera de estas maneras, se le traerá al Cohen, quien la llevará al altar. El trabajo de los Kohanim es un trabajo de intermediación muy importante y delicado, porque todo lo que se le entregaba en sus manos tenía que mantener el grado de cuidado, compromiso y amor con que se había sido entregado de parte del creyente. El creyente tenía absoluta confianza en el Cohen, puesto que de la excelencia, conocimiento, cadushá y dedicación del ministro, la ofrenda sería ¿qué? Presentada aún mayor con esplendor delante de nuestro poderoso Rey. Y esto nos recuerda la importancia de nuestro llamamiento y cuidado al ejercerlo con suma responsabilidad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, donde dice: esto es muy cierto, si alguien aspira al cargo de supervisor, desea una buena obra. Ahora bien, es necesario que el supervisor sea irreprensible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la comunidad de Yahweh? Que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador. Y también debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del acusador. Porque usted sabe que, como dice el libro de Job, dice que el acusador inmediatamente va directo donde Abba a chotearte, a hablar de ti, a ponerte en mal. Mira lo que está haciendo, mira lo que dijo, mira, no está viviendo como es, no está caminando en Kadushá, no está caminando como debe hacerlo, no te busca, no te llama, no te ora, ¿no? O sea, dice que diariamente, constantemente. Pasamos al versículo 11 de ese capítulo 2, dice: ninguna ofrenda que presentes a Yahweh deberá hacerse leudada, porque ninguna levadura ni miel puede convertirse en humo como ofrenda encendida para Yahweh. Según Rashi, cualquier cosa dulce de un fruto es llamada devash, D-E-V-A-S-H, devash, que significa miel o jarabe. O sea que es evidente, ya que en el versículo siguiente dice que sirve como primicia. Sin embargo, las primicias no fueron ofrecidas de miel de abeja, sino de ¿qué? De los frutos. El entendimiento que hoy tenemos sobre este punto es en referencia a la forma en que la abeja procesa el polen y luego cómo la vacía en el panal. ¿Usted sabe de qué manera ella lo hace? A modo de vómito. Y nosotros decimos que es sabroso, que dulce. O sea que esto es uno de los recursos interpretativos para entender que no es honorable al Creador presentarle tal producto. Ahora bien, hay un punto que tiene relevancia poder aclarar en el altar del Shabbat, porque allí se presenta pan leudado y miel de abeja, pero es de suma importancia entender que estas no se presentan como ofrendas quemadas en el altar. El libro de Shemot de Éxodo 13:6 dice: por 7 días comerán matzá y el séptimo día será una fiesta para Yahweh. Devarim 16:3, no comerán hametz con él, pan leudado. Por 7 días lo comerán con matzá, el pan de la aflicción, porque salieron precipitados de la tierra de Misrayim, y así recordarán el día que salieron de la tierra de Misrayim por todo el tiempo que vivan. Es solo durante la semana de ¿qué? De los panes sin levadura a la que pertenece esta prohibición, y no durante el resto del año. O sea que el versículo siguiente también da claridad al respecto, el versículo 12, donde dice: podrás traérsela a Yahweh como ofrenda de productos selectos, pero no se deberán ofrecer sobre el altar para olor grato. O sea que la levadura es ofrecida en los 2 panes de las primicias de Shavuot, Levítico 23:17. Traerán pan de sus casas para mecerlo, 2 panes hechos de 1 galón de harina fina, horneado con levadura.
como primeros frutos para Yahweh. O sea que estos dos panes representan ¿qué? La futura división de Israel de las dos casas de Israel. Hechos 2. Ahí vemos que un remanente de israelitas de ambas casas, morando en diversos lugares, prefigurados por las dos hogazas de pan o de lejen, que representan a las dos casas de Israel, para que se conviertan en una sola ofrenda unida de las primicias de trigo, mediante su llenura de Ruach HaKodesh, como sello de su emuná, como sello de su fe. O sea que la levadura en las dos hogazas prefiguraba el hecho de que, aunque redimido por la preciosa sangre de Yeshua, la sangre pascual, ¿verdad?, dirían otros, los dos panes o dos casas de Israel todavía contienen grandes cantidades de levadura. En ambas casas o en ambas hogazas, solo un remanente creyente, en Romanos 11:5, sería que llegaría a ser la nueva masa sin levadura de Israel, del nuevo pacto del Brit Hadasha o pacto renovado en la mano de Yeshua. Eso usted ve en Ezequiel 37. Y estos son los mismos panes que proféticamente mecemos en Shabbat tras Shabbat, mientras la esplendorosa venida de nuestro Adón Yeshua nos reúne para siempre. El versículo 13 dice: sazonarás con sal toda ofrenda de comida tuya, no omitirás de tu ofrenda de comida la sal de tu alianza con Elohim, con toda ofrenda tuya debes ofrecer sal. A todas las ofrendas se les adiciona sal antes de ser presentada a Abba. La sal tiene poder conservador, simboliza el pacto de Yahweh y el Shalom. Como está escrito en Mordejai, Marcos 9:50, la sal es excelente, pero si pierde su salubridad, ¿cómo sazonará? Así que tengan sal dentro de ustedes, y esto es, estén en paz, en Shalom los unos con los otros. También en 2 de Crónicas 13:5, no saben que Yahweh, el Elohim de Israel, dio el reino sobre Israel a David para siempre a él y a su cera por un pacto de ¿qué? De sal, que es inquebrantable. O sea que la sal es importante. La Torah dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pero si usted siempre anda amargado y usted siempre anda, ¿verdad?, desabrío, pues entonces en usted no hay sal. Porque tenemos que tener que estar sazonados. No importa la situación por la que estemos pasando, ¿verdad? Tenemos que tener esa sal dentro. El versículo 14 dice: si traes una ofrenda de comida de primicias a Yahweh, traerás espigas nuevas tostadas al fuego, grano tierno molido como tu ofrenda de comida de primicia. Y este texto habla del Omer, la ofrenda de cebada que se daba en el templo después del Shabbat Semarán, de la semana de Hamatzot, de los panes sin levadura. Todas nuestras celebraciones son calibradas a modo profético por nuestro Mashiach Yeshua. ¿Por qué? Porque él representa esta fiesta del Omer Rechit, que es la primera gavilla de cebada presentada en el Mishkan, en el templo. Y esta ofrenda simboliza la resurrección del Mashiach, según 1 de Corintios capítulo 15, versículos 20 y 23 dice: pero el hecho es que el Mashiach ha sido resucitado de entre los muertos, la primicia de los que han muerto, pero cada uno en su orden, el Mashiach la primicia, luego los que son de Mashiach en su venida. O sea, que podemos concluir que después de estos pasajes, que el orden establecido proféticamente es el Mashiach Yeshua, quien representa el Omer Reshit, la gavilla principal, en Bikurim, que son las primicias o primeros frutos, que es la ofrenda de Shavuot, y es representada en todo lo que estaban en el aposento alto, que estaban allí en Hechos 1, capítulo 12 Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un Shabbat, y cuando entraron subieron al piso superior donde se alojaban eran Kefa, Johanan, Jacob y Andrés, Felipe y Tomás, Bartalmai, Matías, Jacob hijo de Alfai y Shimón el patriota y Judá el hijo de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en tefilá, en oración, dice, junto con las mujeres y con Miriam, la madre de Yahushua, y con los hermanos de él. No dice que las mujeres estaban por allá y los hombres estaban por acá. Estaban ¿qué? Juntos, unánimes. Y los que son del Mashiach en su venida
que corresponda a la cosecha Sukkot, es decir, todos nosotros. Pasamos al capítulo 3 y versículo 1, donde dice: si su ofrenda es un sacrificio de bienestar, si ofrece algo de la manada, sea macho o hembra, traerá delante de Yahweh uno sin tacha. Ofrenda o sacrificio de shalom, o sea, de paz, en hebreo es que shalamim, que expresaba comunión. O sea que el versículo siguiente dice que el adorador debía colocar sus manos antes de ofrecerlo, ¿verdad? Poner las manos sobre él, representando la identificación que tiene que haber con el cordero para poder recibir los beneficios del sacrificio. La grosura o el cebo que explicamos ahorita le pertenecía a Elohim y por lo tanto no podía ser comida. Levítico 3:17 dice: es una torató, una ley perpetua a través de las edades, en todos sus establecimientos ustedes no deben comer ni grasa ni sangre. La gente ya esa grasita con guineitos sancochados, qué bueno. Uno ahí dice que no puede comerte eso, ni la sangre tampoco. Ah, no, amor, sí. No, nada, ni grasa ni sangre. Quebrantar lo ordenado con respecto al mandamiento concerniente a esta ofrenda significaba ser cortado del pueblo. Dice Levíticos capítulo 7, versículos 25 y el 27: si alguien come grasa de animales con los que se pueden hacer ofrenda encendida a Yahweh, la persona que la coma será cortada de su parentela. Cualquiera que coma sangre será cortado de su parentela. O sea que plantea que era un medio ordenado para expiación. Levíticos 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he asignado a ustedes para hacer expiación por sus vidas sobre el altar. O sea que es la sangre, la vida, la que realiza la expiación. La grosura es símbolo de abundancia y este es de Elohim. Primera de Crónicas 21:26 dice: y David edificó allí un altar para Yahweh, sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de bienestar, invocó a Yahweh, quien le respondió con fuego desde el cielo sobre el altar de las ofrendas quemadas. Este sacrificio ofrecía una expresión de gozo, de shalom, de gratitud, como también comunión y amistad. O sea que gracias al sacrificio del Cordero Mashiach tenemos entonces comunión unos con otros y gozamos de shalom con el poderoso y entre nosotros como hijos del gran rey. Romanos 5:1 dice: así que declarados justos por la emuná, estamos en shalom con Elohim por medio de nuestro maestro Yahshua el Mashiach. Romanos 8:6: y la tendencia carnal lleva a la muerte, pero la tendencia espiritual produce vida y shalom. Romanos 14:17: porque en el reino de Elohim lo importante no es la comida ni la bebida, sino la justicia, la shalom y el gozo en el ruach de Kadushá. Romanos 15:13: que el Elohim de la esperanza los llene de todo gozo y shalom en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del espíritu de Kadushá. Y nos dice también en Efesios 2:14-15 y 17: porque eres nuestra shalom, que de ambos hizo ¿qué? Nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los preceptos en forma de rito, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la shalom. Y vino y anunció la buena noticia, la shalom para ustedes que estaban lejos y shalom para los que estaban cerca. También Efesios 4:3 dice: procurando con diligencia guardar la unidad del ruach en el vínculo de la shalom. Filipenses 1:2: disfruten del favor y la shalom de Yahweh nuestro Padre y del maestro Yahshua el Mashiach. Oiga, le estoy dándole Torah aquí a todo lo que da. Filipenses 1:2, ¿verdad? Que nos dice que disfrutemos del favor de Abba. También Filipenses 4:7 dice: y la shalom de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardar sus corazones y sus mentes en el Mashiach Yahshua. Y Colosenses 1:20: y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en el Shamayim, después de hacer la shalom mediante su sangre en el madero. Pasamos entonces al capítulo 4, versículos 2 y 3. Dile a los hijos de Israel: si alguno peca inadvertidamente contra alguno de los mismos, o sea, de los mandamientos de Yahweh,
referente a cosas que no deben ser hechas. Si él hace alguna de ellas, entonces si el Cohen ungido, el que peca y así trajo culpa sobre el pueblo, él ofrecerá a Yahweh un novillo sin defecto como ofrenda de pecado por el pecado que él cometió. Expiación del pecado o por el pecado. O sea que pecar por hierro en hebreo es shegagá, que eso significa falta, transgresión inadvertida, error, ignorancia o sin intención. Si no se derrama sangre, no hay expiación del pecado. Y en todos los casos de expiación, el ofensor presentaba su sacrificio, confesaba su pecado, colocaba sus manos sobre la cabeza del animal y así transfería su culpa a la víctima. Y todo esto representaba el sacrificio perfecto en Yeshua HaMashiach. Nos dice el libro de Hebreos, capítulo 10 y versículos 12 y 14. Pero después de ofrecer un solo sacrificio, por los pecados se sentó para siempre a la diestra de Elohim, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los consagrados. Hebreos 12:24 también dice: a Yeshua el mediador de la nueva alianza y a la sangre rociada que había mejor que la de Abel. Romanos 5:9. Así que ya que nos ha declarado justo mediante su sangre, con mucha más razón por medio de él nos salvará de la ira. Y primera de Pedro 1:2 de Kefas: elegimos conforme al previo conocimiento de Yahweh, el Padre, por la consagración del Ruach, para obedecer a Yeshua el Mashiach y ser rociado con su sangre, que la Hanan, la gracia y la Shalom se les multipliquen. O sea que la confesión siempre es necesaria para que la sangre del sacrificio haga su parte expiatoria. Nos dice primera de Yohanan 1:7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Yeshua, ¿qué va a hacer? Nos limpia de todo pecado. Yohanan 3:18: el que cree en Él no se condena, pero el que no cree ya se ha condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh. O sea que los sacrificios por haber cometido por ignorancia, y algunos de los 43 pecados mencionados en estos versículos, según Vallicra, Levítico 4:27 al 5:10, son de carácter fijo. Tanto el rico como el pobre tenían que sacrificar lo mismo. Pero en el capítulo 5 encontramos otro tipo de sacrificio, que es hatar, que es de carácter variable, según las posibilidades económicas del pecador. Y este sacrificio es llamado Korban Oleh Beyoreb, ofrenda que sube y baja. O sea, que es decir, que es variable, según los ingresos de la persona. Y este sacrificio era ofrecido por cometer una de las 3 transgresiones siguientes. Número 1, realizar un juramento de testimonio falso por haber observado una transacción financiera y luego negar haberla visto y jurar falsamente ante el Bedín. El Bedín es el tribunal. Eso está en Levítico 5:1, donde dice: si una persona incurre en culpa cuando haya oído una maldición pública y aunque es capaz de testificar como uno que ha visto o que se ha enterado del asunto, no da información, de manera que está sujeto a castigo. Que te digan chota, pero hay que decirlo. Número 2, entrar en el templo o comer los sacrificios en estado de tumá. Tumá es impureza ritual. Levítico 5:2 al 3 dice: o cuando una persona toque algo impuro, sea el cadáver de una bestia impura, o el cadáver de ganado impuro, o el cadáver de un reptil impuro, y ocurrió inadvertidamente y luego al estar impuro se da cuenta de su culpa, o cuando toca una inmundicia humana, cualquiera de las inmundicias por las que uno se hace impuro, y aunque lo sabía, el hecho se le había olvidado, pero luego se da cuenta de su culpa. La próxima es la 3, hacer un juramento falso de manera no intencional. Por ejemplo, si juraba no haber hecho algo, pero luego se daba cuenta que sí lo había hecho sin darse cuenta, Levíticos capítulo 5:4 dice: o cuando una persona exprese un juramento con propósito malo o bueno, cualquier cosa que un hombre exprese en su juramento, y aunque él lo sabía, se le había olvidado, pero más tarde se da cuenta de su culpa en cualquiera de estos asuntos.
O sea que hay veces que después, últimamente en estos tiempos, la gente dice las cosas y después no pasa una hora y ya se lo olvidó. Y le preguntan y dice, ay, yo no me acuerdo, pero déjame empezar a recordar, a darle rewind a la cassette, a ver si me acuerdo. El capítulo 5 y versículo 3 dice, o cuando tocan inmundicia humana, cualquiera de las inmundicias por las que uno es impuro y aunque lo sabía, el hecho se le había olvidado, pero luego se da cuenta de su culpa. Esta persona pecó al olvidar el mandamiento porque al recordar se dio cuenta de lo que había hecho. El versículo 5 dice, cuando se dé cuenta de su culpa en cualquiera de estos asuntos, confesará aquello en lo que haya pecado. Confesar nuestros pecados es la única forma de poder recibir el perdón. Primera de Johanán 1:9 dice, si reconocemos nuestros pecados, entonces puesto que Él es digno de ser confiado y es justo, Él nos perdonará, nos purificará de toda maldad. Levíticos, Vallicra 16:21, Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las transgresiones, crímenes y pecados de los hijos de Israel. Y él los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y después lo mandará al desierto con un hombre nombrado para este propósito. O sea que la expiación no solo trata con la cuestión de los pecados de cada individuo, sino con las consecuencias, con los efectos que estos traen sobre las personas. Por las acciones pecaminosas que afectaban a los terceros y sus derechos, era necesario ofrecer un sacrificio distinto destinado a la expiación por la culpa. El libro de Números, Bamidbar 5, 6 al 8, dice, habla a los israelitas, cuando un hombre o una mujer cometa alguna falta contra otra persona, siendo así infiel a Yahweh, y esa persona reconozca su culpa, confesará la falta que ha cometido, hará restitución de la suma principal y le añadirá una quinta parte, dándosela a quien haya perjudicado. Si el hombre no tiene pariente a quien se le pueda restituir, la suma de vuelta irá a Yahweh para que él coge en adición al carnero de expiación con el que se expía en su favor. O sea, que la ley exigía confesión de pecados. Levítico 5:5 dice, cuando se dé cuenta de su culpa en cualquiera de estos asuntos, confesará aquello en lo que haya pecado. Yahweh sabe que tú engredes la Torah, Él lo sabe. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Él quiere que tú, ¿qué? Que tú lo confieses, que tú le digas, mira, porque la misma Escritura dice que aquel que confiesa y se aparta de ello, ese recibirá, ¿qué? La benevolencia. También dice que exige la restitución de lo dañado más el 20% de su valor y la obligación de ofrecer un sacrificio. Aquí se resalta la Hanán, la gracia de Elohim, sobresaliendo y resaltando el entendimiento de satisfacción o restitución. Nos dice el libro de Shemot, Éxodo 21, 23, 25. Pero si ocurren otros daños, la penalidad será vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. O sea que demuestra que tanto el afectado como el agresor iban a quedar marcados de por vida. Si le diste un puño en el ojo, el otro te va a dar un puño en el ojo a ti. ¿Ves? Si te le pisoteaste el pie, el otro te va a pisotear a ti. Porque, ¿ves? Tiene que ser, ¿qué? Recíproco. Isaías 53:5 dice, pero Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nos restauró y por su herida fuimos nosotros sanados. Efesios 5:2, y anden en amor, como el Mashiach también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Yahweh. Colosenses 2:13 dice, mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Elohim les dio vida juntamente con Él, perdonándole todos los delitos. ¿Cómo concluimos esto? Para este efecto podemos hacerlo con una mirada hacia los conceptos fundamentales que ya hemos estudiado. Número 1, pecado. La definición se encuentra en Primera de Johanán, capítulo 3 y versículo 4, donde dice, todo el que comete pecado también infringe la Torá, la ley, pues el pecado es infracción de la Torá o infracción de la ley. Número 2, expiación. Expiación es que cubrir, aplacar o cancelar, es decir, es un acto que aplica la ira de Yahweh
y satisface la demanda de Elohim hacia el hombre. Número 3, perdón, del hebreo mixtaer, que significa enviar, perdonar, salir, abandonar, entregar. O sea que en otras palabras, perdonar no es olvidar. ¿Usted entendió eso? Perdonar no es olvidar, sino dejar ir la ofensa, es entregar el enojo y la deuda, y es no cobrar lo que se nos debe. O sea que en vista del pecado que cometemos contra Elohim, no podemos pagar nuestra deuda o restituirla. Aquí entra a jugar un papel maravilloso. ¿Su qué? Su Hanán, su gracia. ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros lo que le debíamos a Él. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los consagrados. Ahora, veamos un tema que ha permanecido, ¿verdad?, en el olvido, se deja de lado, el cual queremos, ¿verdad?, que nos amplía un poquito y se toca en esta paracha, es la restitución. En la medida que recibimos el amor de Elohim, así debemos ofrecerlo a otros, como lo muestra el siguiente pasaje, Lucas 19:8, donde dice, entonces Zacarías, puesto en pie, le dijo al maestro, mira maestro, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mateo 6:12 dice, perdónanos nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lucas 7:41 y 42, un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, los perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de ellos lo amará más? O sea que esta es nuestra parte en el sacrificio por la culpa. El pedir perdón a Elohim, al agraviado, y restituir los daños provocados a la persona por causa de nuestra falta. La ley o la Torá de la restitución demanda una reposición al doble por los daños ocasionados. Y debe ser que sanados los corazones en todo lo que dependa de nosotros. Queremos que entiendan que la palabra enseña que el perdón incluye confiar en el sacrificio y la restitución al afectado por nuestro pecado. Hay gente que dice, sí, yo te perdono, pero no se olvidan. Siguen mencionando lo mismo que pasó hace 2 o 3 años atrás. No, pero yo me acuerdo. Adiós, pero tú no me habías perdonado. Perdonar es ¿qué? Olvidar. Y aunque dice, lo puedes recordar, pero no lo vas a recordar con dolor. Vas a estar ahí todo el tiempo. No, yo me acuerdo. No, que aquello. Usted nunca va a vivir feliz de esa manera. Entonces nosotros tenemos que ser ¿qué? Tenemos que ser nuestra parte del sacrificio, pedir ese perdón, pero pedirlo ¿de qué? De corazón. Entonces, la ley de la restitución demanda una reposición al doble por los daños ocasionados. Deben ser sanados los corazones en todo lo que dependa de nosotros. Y queremos que entiendan que la palabra enseña que el perdón incluye confiar. Usted tiene que confiar, usted tiene, ¿verdad?, que ser de restitución por nuestro pecado. Y hay cosas más difíciles para devolver que otras, así como algunas imposibles de restaurar completamente. Pero en el amor de Elohim hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Meditemos en los siguientes interrogantes. ¿Cómo puede compensarle la deuda de un esposo a su esposa, a la que promete amar y cuidar, y luego la abandona y quebranta de muchas maneras su promesa? ¿Cómo compensa una esposa el deshonrar a su esposo delante de todos? ¿Cómo restituirá un padre alcohólico los años de angustia que trajo a su hogar? ¿De qué manera se compensa a los padres las heridas que provocamos como hijos por nuestra rebeldía? ¿Cómo reintegramos la deuda de gratitud y respeto que debemos a aquellos que trabajan en el Mashiach Yahshua y nunca les recordamos y en vez de eso les criticamos? Romanos 13:7 dice, páguenle a cada uno lo que le deban, al que impuesto, al que contribución, al que respeto y al que honra. Gálatas 6:6 dice, el que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien lo instruya. Alábalo que él vive. El que recibe instrucción en la palabra, tiene que compartir ¿qué? Toda cosa buena con quien lo instruya. O sea que tenemos que entender que hay daños que no pueden ser restituidos.
Sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros para mostrarles a Hanan la gracia que hemos recibido? Nos hemos quedado admirando el sacrificio que nos perdona, pero hemos olvidado restaurar o mostrar al menos interés de hacerlo a aquellos que hemos afectado o dañado. Restitución en hebreo es shub, S-H-U-B, shub, que significa apaciguar, aplacar, enderezar, recompensar, es decir, corresponde a las palabras que reflejan lo que buscamos al restaurar algún daño, producto de nuestro ¿qué? De nuestro propio pecado. Shabbat Shalom y Sof Shabbatot.